Buenas noches, soy el alumno Renzo Jesús Castillo Ortega. En primer lugar agradezco al profesor García Sosaya por habernos dejado este trabajo, que lleva el nombre de El valor de la ética en el ejercicio del periodismo en el Perú. Para poder iniciar, traté de buscar algunos periodistas, historiadores que han hecho una investigación de vida. Pude sacar a dos autores, el cual es el señor Lloveras. Me centré en el trabajo de un historiador, periodista, el señor Jaume Lloveras, nacido en 1950, es catalán. Iba también a entrar con otros más periodistas en historia, pero decidí hacerlo exactamente con él porque verifiqué la división de etapas que hacía en el periodismo. El periodismo no solamente existe en el Perú o es ajeno al mundo, en el mundo también ha existido los cambios y nosotros como sociedad vamos obteniendo esa evolución. Bueno, para comenzar, el periodista Lloveras clasificaba el periodismo en 4 etapas, que era el periodismo artesano. El artesano habla de la época en la cual se estaba dando los primeros inicios de la creación de la imprenta. Acá en el Perú existieron en los primeros años después de la creación del siglo XV de la máquina esta de la imprenta, existieron las gacetas. Las gacetas se usaron como una forma de informar al pueblo. Su ética, su moral, la de estos medios, eran de suma información con intereses que le beneficiaban al pueblo. La moral y la ética en esta época era la de suma responsabilidad para que la gente entienda y sepa cómo están sucediendo o qué está sucediendo en el pueblo. También para ver qué está sucediendo en el mundo. Las gacetas no solamente existieron en el Perú, también sucedieron en otros países, vamos a decir España, Latinoamérica, los países hispanohablantes, los países ingleses, en todo el mundo. Luego el doctor Llovera, informa sobre que existe, aparte del periodismo el artesano, que fueron los primeros años, hasta llegar a la época del periodismo moderno. El periodismo moderno siguió con la revolución industrial. Fue necesario aquí esto de la revolución industrial para que los medios de prensa puedan ser de forma masiva. El tiraje ya no solamente era de unos cuantos de cientos, sino era ya de miles, de 10.000 ejemplares. Entonces se iba masificando la información. El periodismo en esa época, en su espíritu moral, lo que trataba era de evidenciar los cambios que estaban habiendo, como la Revolución Francesa, 1789, también en la declaración de independencia en los países como América del Norte, y hasta entrar en la parte de la época en la cual nosotros llegamos a la independencia del Perú. Bueno, en esta época, aparte de la ética, se usaba como una manera aparte de informar, empezaban ya a sembrarse las primeras formas de manipulación, porque, como ya lo habían dicho hasta presidentes latinoamericanos, los medios de prensa no le pertenecen exactamente a otro más que el dueño. Antes se usaba como un medio público y poco a poco se fueron creando los medios privados. Estos medios privados llegaron a tener tal poder
que se convirtió exactamente en eso, se convirtió en otro poder más. Existen 3 poderes, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y ahora se pasaba a tener un 4º poder. Por eso el periodismo se le conoce como el 4º poder. Bueno, en esta época, pasando al periodo de periodismo moderno, lo que sucedió en el Perú fue que se empezaron a poner en los títulos de los periódicos lo que sucedía en el mundo y también la revolución, el espíritu revolucionario que estaba surgiendo en el nuestro. La moral del Perú estaba en esa época, por ejemplo en las épocas de guerra, estaban en que el pueblo, en la noción de que el pueblo conozca acerca de lo que sucede, por ejemplo, en su territorio. Nosotros teníamos conflictos, por ejemplo, en el año 1800, en el siglo XIX, con Ecuador, y en esta época los medios periodísticos informaban acerca de las batallas y las guerras. Entonces pasa lo mismo que nosotros pensamos ahora acerca de que los medios nos manipulan y que los medios de expresión están amordazados. Sucedía en siglos anteriores, en el siglo XIX, en el siglo XX, hasta ahora. Poco a poco van evolucionando, según Lloveras, en lo que conocemos ahora como el periodismo digital. Pasaron 4 etapas, entonces, el arcaico, pasando por llegando hasta el moderno y ahora hasta el actual. Entonces se tocaron hasta ahí 4 tipos de periodismo, según Lloveras. En este tipo de periodismo se vuelve más peligroso, yo creo, en esta parte de la actualidad, porque ahora ya están existiendo las noticias que no solamente se manipulan, sino se está creando una sociedad alterna que está creyendo cosas distintas, y ya no solamente es manipulación de parte de un medio, sino es la manipulación de los que quieren, cuando desean, en el momento preciso. Existen psicosociales por eso. Las personas no saben en qué creer. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando no saben en qué creer? Van por lo tradicional. Fue lo que sucedió en las elecciones del Perú en el año 2021, cuando todos pensaban de que se iba a elegir a nuevos candidatos. La gente terminó eligiendo a los tradicionales. ¿Por qué? Porque desconfía de todo lo nuevo. Ese es el problema que causa y ha causado el periodismo de las noticias falsas. Para terminar y concluir el trabajo de investigación periodística acerca de la ética y la moral en el Perú, bueno, aparte de lo que sucedió en el periodismo desde la época aquí en el Perú del virreinato, por ejemplo, al momento en que se daban las noticias a los virreyes y a la población, fue cambiando hasta llegar a informar con las gacetas a través de la imprenta, que sacaba varios ejemplares. Se llegó a la población a forzarla a pensar lo que querían. Por ejemplo, Noam Chomsky, el lingüista Noam Chomsky, habló acerca de cómo fue manipulada la población norteamericana en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial. De lo que era Estados Unidos, una población pacífica, pasó a odiar a los alemanes. Se convirtió en un armamento bélico, Estados Unidos, por la manipulación de medios. Nosotros nos pasó lo mismo, pero de una manera distinta. En los años 90, con Vladimiro Montesinos, se creó no solamente una forma de manipulación, sino ya una sociedad corrompida. Este fue el trabajo de El valor de la ética en el ejercicio del periodismo en el Perú. Muchas gracias al profesor García Sosaya, gracias a la Universidad Jaime Bauzá Mesa.